tenido a bien venir a aguantarme estos minutos. Agradecer a la Asociación de Vecinos de la Zona Guada también que haya pensado en el viejo diario de Cádiz para contarle algunas historias de los 150 años que cumplimos el año pasado. Este año afortunadamente hemos cumplido 151 y yo espero que sigamos cumpliendo unos cuantos más hasta que por lo menos me jubile. Sobre todo en estos tiempos tan complicados para la prensa escrita, en la que la gente está dejando de comprar periódicos, sea porque son malos o porque otras cuestiones. Felicitar a la asociación, no porque me hayan invitado, evidentemente, sino por estas actividades culturales. Ahora estamos a punto de cumplir 40 años de ayuntamientos democráticos y cabe recordar el papel esencial que tuvieron algunas asociaciones de vecinos con la llegada a la democracia en la ciudad y el papel relevante que tuvieron en los primeros y complicados desarrollos de los ayuntamientos democráticos. Bueno, la historia del diario de Cádiz comienza cuando un niño de poco más de 10 años entra en las oficinas de la imprenta de la Revista Médica, que estaba ubicada en el barrio del Mentidero, en pleno corazón del casco antiguo de Cádiz. El pequeño, de carácter decidido, se llamaba Federico Joly Velasco, que es este señor de aquí, gesto serio, propio. Al lado está su hijo Federico Joly Dieguez, que será después director, ya después le hablo de él. Federico Joly Velasco era hijo de Charles Joly, que era un militar francés que vino con los 100.000 hijos de San Luis. Vino a recuperar el trono absolutista para Fernando VII. Será muy curioso porque el padre vino a reponer a un rey absolutista cuando el hijo tuvo un talante liberal progresista. Él era el padre y la madre era Manuela Velasco, una isleña, ciudad donde nacería Federico. Federico Joly entrará como mero aprendiz en la imprenta, entonces una ya de las más importantes de la provincia, y pronto irá ascendiendo en el escalafón de la misma hasta convertirse en el gerente de la empresa, en la mano derecha de la familia propietaria. Con él, ya como gerente, la imprenta creció hasta ser una de las referentes de toda Andalucía. En sus talleres se editaban folletos, carteles de fiestas, impresos públicos y también numerosos periódicos y revistas. No le voy a citar ahora todos los nombres de periódicos, sí menciono una revista que se llamaba La Moda Elegante. Se lo menciono porque después llegó a editarse en Madrid, aguantó editándose más de 50, 60 años y fue un éxito tremendo. En su labor impresora, la Revista Médica, que se llamaba así porque una de las publicaciones que imprimía era la Revista Médica, estaba en la calle La Bomba, lo que hoy es la calle Ceballos. Y la imprenta destacará sobre todo también por la impresión de carteles de viajes de los cruceros, de los cargueros que unían Cádiz con América, con Europa y con medio mundo. Hoy parte de estos carteles, si ustedes van a la redacción del periódico, que ahora está en el edificio El Fénix, lo podrán ver en los pasillos de la planta baja del periódico. Así que no es de extrañar que Federico Joly se decidiese un día a publicar su propio periódico. Está la fachada del diario de Cádiz antiguo. Esta foto puede ser de los años 50 del pasado siglo y aún mantenía en su portada el nombre de imprenta de la Revista Médica. La foto antigua, fíjense el teléfono que tenía 5 años. Bueno, su afán de superación, el carácter emprendedor que tenía este hombre y su deseo por participar activamente en el desarrollo de la ciudad le hizo dar el paso. Y lo hizo aprovechando la compra de la Revista Médica. Había empezado a trabajar muy pequeño, se había convertido en gerente y había comprado la propia imprenta a la familia propietaria. Allí donde él había empezado a trabajar un cuarto de siglo antes. Decide de esta forma crear su propio periódico.
pero lo hace con los pies en el suelo. O sea, en aquella época solo en Cádiz se publicaban una decena de diarios e infinidad de revistas. Muchas publicaciones tenían un tiempo de vida muy reducido, ya que no se sustentaban sobre una empresa fuerte. La empresa periodística como tal no existía apenas en España. Si acaso puede considerarse como la primera gran empresa algún periódico de Madrid como El Imparcial o La Correspondencia Española, que llegó a tener incluso una edición para Cádiz. Pero los demás eran pequeños periódicos, muchos de ellos ligados, o muchos no, o casi todos ligados a los partidos políticos de la época. Defendían una causa común y eso les hacía tener una audiencia muy limitada. No olvidemos también que en esa época, estamos hablando de 1867, no existían los kioscos como lo sabemos, ¿no? La mayor parte de los periódicos se vendían por suscripción y algunos se podían comprar en las numerosas librerías que había en la ciudad. Con estas premisas que él había aprendido de los periódicos políticos, se plantea Federico Joly el nacimiento del diario de Cádiz, protegiendo el tesoro, que era la imprenta de la revista médica. Así, el diario de Cádiz no nacerá, a pesar de que tenía una imprenta muy bien acondicionada, en la calle de la Bomba, que es la calle Ceballos, sino que se imprimirá en otra empresa ajena a su propiedad. Aguantará un año allí hasta que el periódico se asienta como tal. El periódico nace con un gran objetivo: servir a los intereses de Cádiz y los gaditanos. El número 1 del Diario de Cádiz, publicado el 16 de junio de 1867, se abrirá con un editorial que para la empresa, para los trabajadores de la empresa, es el verdadero ADN de la publicación, donde se va a marcar el hacer y ser del periódico, y que se ha cumplido casi al 100% en estos 151 años de vida. Decía ese editorial: nos ocuparemos con toda preferencia de los intereses materiales y morales de Cádiz y su provincia, hoy por desgracia están abatidos. Hace 151 años estamos iguales. Independiente por carácter, no nos prestaremos a ser órganos de nadie. Como no nos llegan las pasiones en estos tiempos, no nos moverán los odios de que no sabe abrigar nuestra alma, ni resentimientos personales que no tenemos guiarán jamás nuestra pluma. Prensa del periódico, mientras que la dirección se hará cargo pronto su hijo, Federico Joly Diegues, que es el primero que veíamos a su izquierda en la primera fotografía. Bueno, en aquella época, bueno, esta no es una edición de las más antiguas, ¿no? Porque hay una fotografía, ¿vale? En aquella época, estamos hablando en 1890, que es cuando sale la edición de la tarde del periódico, la prensa escrita es la única forma de informarse que tienen los ciudadanos. No existía la televisión, que en España llegará en 1956, no existía la radio, que en Cádiz llegará en 1925, evidentemente y afortunadamente no existía internet, y por no existir no existía ni el teléfono. Entonces la gente compraba periódicos, no muchos, había muchos periódicos, pero no tenían grandes tiradas que se contaba por centenares, salvo el diario, que llegaba a 2000 ejemplares. Fíjense, 2000 puede parecer ahora una miseria, pero en aquella época eran muchos. Entonces, ¿qué pasaba? Que bueno, el diario tenía una edición de la mañana, pero ocurrían acontecimientos por la tarde que era importante relatar. Por ejemplo, las pruebas que se hicieron para el submarino Peral. Entonces el diario lo que hizo es sacar ese día una hojilla por la tarde explicando todas las pruebas. Otro día sacó una hojilla contando los premios de la lotería. Otro día un discurso importante en el Parlamento. Entonces se vio que tenía un cierto éxito esa información extra de la tarde, con lo cual en 1890 sale el Diario de Cádiz, la edición de la tarde. Hago un paréntesis. Ven que el Diario de Cádiz y su departamento. Conoceremos todos, recordaremos el periódico de su departamento, que hacía referencia al departamento marítimo. Había un departamento marítimo en el norte, que era Ferrol, en el Mediterráneo, que era Cartagena, y después estaba el departamento marítimo de Cádiz. Bueno, la edición de la tarde perdurará hasta 1940. Popularmente se llamará como la hojilla,
¿Por qué se llama la hojilla? Porque inicialmente solo era una hoja cuyo tamaño cambiaba. En este caso no. Según la bobina de papel que hubiese, pues el tamaño iba cambiando de un día para otro, hasta que ya se estabiliza con el mismo tamaño que la edición de la mañana y será tamaño sábana. La hojilla venderá más que la edición de la mañana, será un éxito porque tendrá más información local. La edición de la mañana era más analítica, más artículos de opinión, etcétera. La información de la tarde, la edición de la tarde, estará llena de actualidad y además hasta unos límites tremendos. Por ejemplo, si hubiese una crónica de esta charla, estaban pues hasta los nombres de todos los que habían participado de público. Era tremendo. Venía el rey y había un convite y te contaba todo, desde el primer vaso de agua que tomaban hasta el postre que tomaban y si uno repetía o no el pescado. Aguanta hasta 1940 y no cierra porque se venda poco. Se cierra porque estamos en 1940, España acaba de terminar la guerra civil, pobreza absoluta, encima estamos inmersos en la guerra mundial, escasez de papel tremendo. El papel que se compra viene del norte de Europa. Entonces el gobierno del general Franco ordena que solo haya un periódico por capital, salvo en la capital y en Barcelona, y una edición. En Cádiz en ese momento había dos periódicos, el Diario de Cádiz y La Información. La Información era más joven, no tenía tantos años como el diario, y se cerró. Bueno, se cerró no, el Diario de Cádiz absorbió La Información y se quedó el Diario de Cádiz y solo con la edición de la mañana. En 1940 el diario estuvo a punto de desaparecer. La Información era un periódico tradicionalista, muy ligado a la derecha más extrema del país, que durante la Segunda República apoyó a los que promovían la caída del régimen. El Diario de Cádiz, pues aunque ya había girado hacia posturas más conservadoras, aceptaba la República mientras que no hubiese altercados ciudadanos. Entonces, cuando se ordenó el cierre del diario La Información, los propietarios de La Información, la familia Cerón, tal vez les suenen a ustedes, fue en 1880, 17 años que en Cádiz, en un periódico de Nueva York. ¿Por qué se tarda tanto? Bueno, primero porque técnicamente era muy costoso y segundo también porque la familia propietaria era un poco reacia a publicar fotografía, tendrían sus manías y no les gustaba sacar mucho la foto. Era hasta los años 20, bueno, esta no es de los años 20, es decir, sale la culminación de las obras de construcción del monumento a Segismundo Moret. Fíjense que está en la ubicación, bueno, un poquito más adelante de como está ahora, ¿no?, en la plaza de San Juan. Entonces el periódico, vean que le da igual el resto de los acontecimientos que ocurriese aquel día. Apuesta por una gran foto y además los textos que la rodean son textos relacionados con el tema. Aquí pasa lo mismo. Aquí, que es Semana Santa, es un periódico, no es un periódico liberal progresista, pero muy católico. Después, la última etapa se transformó en la redacción del periódico. Aquí es donde estaba la redacción del periódico en los últimos 10 años. En 1922 se va a comprar la primera de las 12 linotipias con las que contará el periódico. Un complicado sistema de formación de los textos a través del plomo, que se mantendrá hasta los años 60. Esa fue una de las grandes revoluciones técnicas del periódico, porque la linotipia permitía agilizar un poco todo el proceso de producción del periódico. Es cierto que el proceso técnico del diario a partir de entonces fue paulatino. Fue una de las primeras casas en la ciudad en la que funcionó un aparato de teléfono. En la década de los años 20 se crea el departamento de fotograbado, mejorando algo la calidad de impresión de las fotografías, que hasta entonces tenían que prepararse para su impresión en alguna empresa privada. En 1933 se instaló el primer teletipo, algo que entonces solo tenían el ABC y la Vanguardia de Barcelona, y en 1954 llegó el Telex.
agilizándose con ello la llegada de las noticias de última hora. Teles iba, yo no lo conocí, ¿no? Pero cada vez que llegaba alguna noticia urgente o la muerte de Franco, pues sonaba una campanita y entonces se leía, ¿no? La información. La gran revolución se producirá en 1967. Con motivo del primer centenario del Diario de Cádiz, se comprará la primera rotativa con la que se imprimirá el periódico. En este caso es Federico Joly, el tercero de Federico Joly Díaz de la Lama, el tercer Joly en la empresa, que pulsa la máquina y en los botones que pone en marcha la primera rotativa que tuvo el Diario de Cádiz. Una rotativa traída de Alemania, fueron unos cuantos alemanes los que la montaron. La rotativa permitía imprimir en ese momento 10-15.000 ejemplares. Fíjense qué diferencia del primer número que se imprimía a mano de uno en uno a 15.000 ejemplares con más paginación del periódico. Esta rotativa estuvo en el periódico hasta 1990 más o menos, en 1990 cuando se regaló al gobierno de Cuba. Allí se imprime durante unos cuantos años los periódicos cubanos. Vinieron un grupo de técnicos cubanos a desmantelar la máquina que podían haber desmantelado en una semana. Se llevaron aquí, creo que fueron 2 meses, ¿no? de lo bien que estaba. También es cierto que los alemanes que montaron esta máquina en 1967 también se quedaron más tiempo del debido, y se da cuenta de que vivirían mejor aquí que en Alemania. Bueno, para pagar esta máquina, la empresa, la familia Joly vendió unos terrenos, que es donde está ahora el Colegio Reyes Católicos. Era propiedad suya, los vendió y pagó billete a billete todo lo máquina. Bueno, durante todo, estamos ya metidos de lleno durante la dictadura del general Franco, ¿no? Bueno, durante todos estos años la empresa vivirá con toda empresa de comunicación privada, que había unas cuantas en esa época, con la espada de Damocles que supondrá la censura impuesta por el gobierno franquista. Lo cierto es que con mayor o menor contundencia la prensa llevaba décadas sufriendo el papel censor del Estado. El lector tenía constancia de que algo había pasado. Es decir, el que compraba ese día el periódico veía aquí y decía, aquí ha pasado algo. Es decir, tenía constancia de que se producía una censura. La censura en el franquismo era diferente, era una censura previa. Es decir, el periódico tenía que escribir todas sus noticias, iba al censor, el censor las leía, tachaba en rojo lo que no, color que tuviese, lo que no podía salir, y eso no podía salir. Si al día siguiente salía, multa al canto. Multa al canto que a veces era de varios miles de pesetas, y estamos hablando de los años 40, 50, 60. O peor, prohibición. Es decir, retiraban el periódico de la calle y a lo mejor lo suspendían. El Diario de Cádiz nunca hizo eso, pero cabe recordar que en los últimos años del franquismo revistas tan emblemáticas como era Cuadernos para el Diálogo o Triunfo estuvieron a punto de desaparecer porque fueron suspendidas durante meses. O el Diario Madrid en su última etapa, que pasó a ser un diario progresista dentro de lo que se podía, llegó a ser cerrado. Ojo, no llamemos a las personas de color negro, hay que llamarlo personas de color. ¿Por qué? Pues porque se estaba en esa época algún tema relacionado con las colonias. Otra, se ha producido un accidente en Madrid donde el conductor ha matado a un chico que iba con una bicicleta, no hay que contar nada. ¿Qué pasaba? Que el coche era de un americano y entonces estaba en plenas negociaciones con el tema de las bases, con lo cual no podía ocurrir nada. Los aniversarios de la muerte de Alfonso XII, las actividades de Juan de Borbón, salían o no salían dependiendo del interés político que tenía el régimen de Franco en aquel momento. Y bueno, ni contarle los aniversarios de la victoria de la Guerra Civil, que entonces el periódico tenía que salir con tropecientas páginas,
Había una limitación de publicación de páginas que se liberaba cuando había ese aniversario o el cumpleaños de Franco o cuando venía Franco a Cádiz. Es muy curioso, no creo que la tenga aquí, pero es muy curioso comparar las portadas de una visita a Franco y una visita del rey. Una visita a Franco, salía Franco, visita a Cádiz, no sé qué, todo magnífico, una foto de miles de personas recibiendo, etcétera, todo espléndido. La primera foto que sale, la primera visita del rey Juan Carlos a Cádiz, recién nombrado, pues sería en el 76, no creo que fuese mucho más tarde, ya viene, Cádiz reclama al rey, pero no reclama de viva, sino Cádiz reclama pues la situación del barrio Santa María, no sé qué, no sé cuánto, el empleo en astilleros, es decir, ya hay un matiz de reclamación ciudadana. Lo que no podía reclamarse durante la dictadura, la democracia empieza a abrir un poco las letras. El día 18, el diario no pudo salir el 19, la explosión fue a las 10 menos 10 de la noche, la explosión dejó sin ruido en la ciudad, el periódico no pudo salir a la calle. Sí salió el día 20 con una información muy amplia y muy bien elaborada. Puede sorprender siendo la dictadura. Es cierto que 2 días después aparecerá una breve nota diciendo: deben acudir al gobierno civil todos los informadores que estén en la ciudad, sean de los periódicos y los medios de comunicación de la ciudad como los que han venido de fuera, para recibir consignas. A partir de ahí, pero si leen la información, bueno, no, aquí no se puede leer, ¿no? Pero si lo ven algún día ese periódico, verán que llama la atención lo completa que era este dedo, no sé de quién es, pero bueno, aquí, bueno, no lo muevo para no jorobar esto, ¿no? Pero esto es la autorización del puente Carranza. Yo creo que si le doy aquí. En aquella época no había color en el periódico, el asesinato de Carrero Blanco. Quiero que se fije también que está el águila, el símbolo franquista. Es cierto que los escasos periódicos que había en manos de empresas privadas en España, La Vanguardia, la ABC y tal, estaban, si no obligados, sí tenían que hacer un guiño hacia el régimen, ¿no? El diario puso el águila, y el águila aguantó sus años hasta que ya con la Constitución se aprobó el nuevo signo, el nuevo escudo, exacto. Cuando estuvo la exposición del 150 aniversario en las Puertas de Tierra, que no sé si fueron ustedes, ¿no? Yo enseñaba la exposición a colegios que iban, ¿no? Entonces, claro, se quedaban sorprendidos cuando le explicaba: mira, estos eran los cines que había en la ciudad. Bueno, en este caso la cartelera puede ser de los 40, 50 más o menos. Está el cine Gades, el cine La Palma, el cine San Carlos, que era de verano, la terraza de verano, que era el cine Terraza, el que había no de la Andalucía. Así que es una cartelera ya con unos cuantos años, ¿no? Y decía, es que había que pagar estos cines. ¿Cómo que pagar? Pues sí, había que pagar, pensaban que era todo gratis, ¿no? Aquí ya hay una cartelera un poquito más moderna, con el Brunete, el Caleta, la calificación moral de los espectáculos, no sé si lo recordarán, y la programación de televisión. Fíjese dónde cabe la programación de televisión. Hoy es imposible poner los 500 canales que hay de televisión, y entonces, claro, decían los chicos, ¿cómo que solo un canal? ¿Y cómo vivíais? No, era bueno, que incluso sale la programación de Radio Cádiz y de Radio Juventud, lo que hoy es Radio 5. Bueno, veíamos antes el avance importante que daba técnicamente el diario unas décadas. A este avance técnico se le unió un importante desarrollo empresarial de la empresa, junto a otros grandes, que fue el desarrollo que llegó ya con la cuarta generación, los impresos en tabloides, que es el tamaño que tiene ahora el diario, provocará que el periódico abandone el tamaño sábana. El diario que será el último periódico de España que abandone el tamaño sábana. El tamaño
Antonio Sabana ha sido en muchos países el referente del periódico clásico, el periódico serio. El tabloide era, sobre todo en el Reino Unido, y aún lo es hoy, el referente de un periódico sensacionalista. Lo que pasa es que el ahorro del papel es considerable, y también para algunos la comodidad de leer un periódico tabloide y no Sábana, aunque a mí el Sábana siempre me ha gustado mucho. Será el primer paso para la expansión del periódico más allá de antes, la rota plana, esa enorme, se convirtió en la redacción. Y aquí este jovencito de aquí es un servidor. Aún más joven de la foto que me han puesto para anunciar que la han indagado, es un rastro casi arqueológico, ¿no? Bueno, había un chufleo en el periódico, de cuando era la comunión. Ahora yo me alegro, a mí no me gusta salir a esa foto. Bueno, y llegar incluso del país para comprobar cómo funcionaban el tema de los ordenadores y la jubilación de las máquinas de escribir. Yo cuando llegué al periódico hace 33 años todavía teníamos máquinas de escribir que convivían con los primeros ordenadores. Bueno, les hablaba de Internet. 20 años después de nacer Internet para la prensa escrita, ningún grupo de comunicación sabe cómo convivir con Internet. Nosotros estamos ahora en un proceso, llevamos unas cuantas semanas, de transformación digital del periódico para potenciar nuestra página web, pero en ese proceso llevan los periódicos nacionales y algunas cadenas regionales muy importantes años. El problema es que el papel cada vez se vende menos. Ustedes no sé si seguirán leyendo papel, o si lo leían antes, pues no sé si lo habrán dejado leer, pero ahora cualquiera ve por la calle a alguien de menos de 40 años con un periódico. Yo este domingo, que pasé mucho por la avenida, me vi a dos personas que tenían, por su aspecto físico, pues 30 y tantos, y llevaban un diario Cádiz. Me emocioné. Llegué a mi casa emocionado. Incluso lo dije al periódico al día siguiente. He visto a dos personas de menos de 40 años con periódico de papel. Y fue tremendo. Pero gente joven, de 20 y tantos años, ni mijita. Yo les cuento en la exposición que hablaba antes, que había gente que no sabía ni que era un periódico de papel, de 16, 17 años. Yo empecé a comprar periódicos. Yo compraba El País cuando tenía 17 años. Ahora cualquiera le dice a un chiquillo que se gaste su paga. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo tiene esto. Y esto más que esto. Puede parecer que uno ve los periódicos por un ordenador, pero el 70% de quienes utilizan Internet ven los periódicos por Internet, lo hacen por los móviles. Apenas ya casi nadie lo ve por las pantallas. Y el problema que tuvieron las empresas de comunicación es que lo dieron gratis. Entonces, claro, aquí te acostumbras al gratis total, y en cualquier parte, y más aquí, pues cualquiera le cobra. Es decir, yo puedo ir mañana a un médico, a la plaza a comprar pescado, o a subirme en un autobús, y tengo que pagar. Pero ustedes están viendo gratis mi trabajo. Yo me llevo 8 o 9 horas cada día trabajando. No es por nada. Hablamos. En fin. Pero así no es culpa de ustedes. Nosotros lo ofrecemos gratis. ¿Qué están pensando ahora los medios de comunicación escritos? Cobrar por contenidos. ¿Qué significa cobrar por contenidos? Tú puedes meterte en una página, pero a lo mejor pinchas una noticia y Hidalgo da una magnífica conferencia en la ciudad universitaria y te quedas con el titular, porque para el resto de la información tienes que pagar algo. Una miseria en comparar con lo que es 1,10 el periódico, pero tendrías que pagar algo. ¿Qué puede ser también pagar por contenido? Pues el que se suscribe al periódico por internet tiene un plus. Hidalgo da una conferencia, puede ver la información, pero puede ver también una galería de fotos de Hidalgo, pobre, o una galería de artículos de Hidalgo, o una galería relacionada con la historia del diario de Cádiz. En todo eso está la prensa ahora pensando. Riesgo, ¿va a querer la gente pagar? Se paga por el Netflix, no
no sé qué, por eso que escuchan los jóvenes, música por lo que se paga por el Vodafone, por no sé qué, pero se pagan miserias. Es decir, por 3 euros tú tienes toda la música que quieras, o por lo que sea. Entonces, perdón. Carlos, despacho grande, alcalde o alcaldesa. Pero Carlos Díaz utilizaba un despachito muy pequeño. Y tenía un cuadro que era una página del diario de Cádiz. Y era todo lleno de esquelas y una foto de él en un acto. Entonces, las relaciones del diario de la dirección del diario, perdón, con Carlos fue extensa muchas veces, ¿no? Y entonces lo puso a él para recordarle, decía, hay que ver la que me da el diario. Lo cierto es que se lo expliqué un día, es que ese día estaba la información de Carlos y otras informaciones. Pero claro, empezó a morirse gente. Y las esquelas entonces se ponían en las primeras páginas del periódico. ¿Y entonces qué? Pues llegó una esquela, pues se quitaba una información. Y se quedó Carlos solo. Lo que digo es que en esa época se llenaba el periódico de publicidad. Ahora encontrar una publicidad es un milagro. Cualquiera va por aquí, por los comercios del barrio y dice, anúnciese en el periódico. Y dice, ¿pero qué dice? Y mi hijita. Y eso que está tirado, ¿no? Entonces, no hay ventas, o las ventas han bajado mucho, no hay publicidad, y nosotros vivimos de eso, de vender y de la publicidad. Y ahora hay que buscar nuevas fórmulas de ingresos para el periódico, para seguir sobreviviendo por lo menos los 10 años que me quedan a mí para jubilarme. Muchas gracias.